Y de los temas que Él tratan. siempre tiene una respuesta. Bueno, Fernando, la pregunta un poco te estábamos buscando porque vos dijiste algo de la pandemia que había terminado, pero me pasó ayer de pasar por un lugar de testeo, me encontré con una cola de 20 personas, lo cual me sorprendió y dije, esto no lo veía hace tiempo. La producción empezó a mirar y han aumentado los casos. ¿Qué pasa, Fernando? Así es. Vos fíjate, si vos ves bien mis declaraciones, yo lo que estoy diciendo es que la pandemia tal cual la conocimos, que era esa pandemia de 3 olas, una primera ola de casos, una segunda ola de internaciones en terapia y una tercera ola de fallecidos, de enfermos gravemente dañados, esa pandemia tal cual la conocimos ya no la vamos a ver en la ciudad. Y al mismo tiempo refuerzo que todavía estamos en una zona de transición donde naturalmente los casos van a aumentar, sobre todo vinculados con los fríos, con que nos cerramos la ventana, la ventilación, y por lo tanto los contagios van a aumentar. Y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Hay un aumento de confirmaciones por día que no son de la magnitud que veníamos teniendo, ni mucho menos, pero naturalmente los casos van a aumentar, pero siempre casos leves, casos con cuadros que no son graves, ¿no? ¿Por la temperatura? Básicamente, digamos, a nosotros todavía, yo lo vengo diciendo hace meses, Fabián, y yo creo que con vos lo hablamos la última vez, todavía nos queda una ola por delante, de hace tiempo que lo vengo comunicando, pero esa ola, dado el grado de vacunación que tiene la ciudadanía porteña, va a ser una ola de casos leves, porque la enorme mayoría, 93% de los porteños tienen el esquema completo, y el 70% de los porteños, sobre todo la enorme mayoría de los mayores de 50 años, ya se aplicaron el primer refuerzo y están aplicando ahora el segundo. Eso lo que hace es que, si bien la vacuna hoy por hoy, con la aparición de Omicron, no evita que te contagies de manera tan eficaz, pero evita claramente la enfermedad grave y mortal. Y entonces los contagios van a aparecer porque vienen los fríos, vienen los encierros, viene mucha gente en lugares cerrados, mal ventilados, pero esos casos no van a ser graves como estamos acostumbrados. Ministro Quirós, ¿estamos hablando de Omicron o estamos hablando de Omicron BA2, creo que es, no? Bueno, esa es una pregunta muy relevante para comunicar. Hasta enero teníamos Omicron, una subvariante de Omicron que se llamaba BA1. Ahora, hace varias semanas que estamos detectando BA2 circulando en la ciudad, cerca del 20% de los testeos son BA2. Y estos últimos días la BA2 naturalmente va a ir aumentando porque es un poquito más contagiosa y ha reemplazado a BA1 en caso de todos los lugares. Pero seguimos en el mismo esquema, es la misma Omicron con alguna pequeña variante. Y es muy contagiosa. No cambia en nada el grado... Eso. No cambia en nada no cambia el grado de gravedad que da la enfermedad, ¿no? Ahora, siendo que todavía mucho no se sabe de las consecuencias de haber tenido COVID, digo, estamos hablando de que quizás el desarrollo de la enfermedad no sea de su manera más grave, pero lo cierto es que hay secuelas. Diferentes personas, diferentes tipos de secuelas, desde digestivas hasta respiratorias. ¿No sería bueno volver a usar el barbijo aunque sea en invierno? Bueno, te recuerdo que en la ciudad de Buenos Aires el barbijo todavía es obligatorio en los lugares cerrados cuando estás con gente que no convivís, ¿no? Así que, digamos, nosotros seguimos, no solamente es obligatorio, sino que seguimos en nuestra presentación pública recomendando intensivamente el uso de barbijo, porque además de protegerte para el COVID, te protege para la gripe, te protege para el sincicial respiratorio, que es un virus que da bronquiolitis en los niños y neumonía en los mayores. Bueno, en los colegios nosotros lo seguimos recomendando, lo hemos comunicado allí la última vez que estuve, ¿no? Seguimos recomendando el uso, hemos retirado la obligatoriedad en los niños, sobre todo porque había niños que estaban sufriendo con el uso del barbijo y eso también hay que considerar los efectos secundarios de las medidas que tomamos, ¿no? Así que nosotros decimos, seguimos recomendando el uso. En ningún año del colegio. Por eso te digo, seguimos recomendando el uso, retiramos la obligatoriedad para que los niños que lo sufren, lo están pasando mal o le hacen daño en la esfera psicológica, no tengan la obligatoriedad, pero la recomendación sigue pendiente. Quiero volver a un tema no de COVID, sino de gripe común. ¿Vos recomendás la vacunación de la clásica vacuna de la gripe que uno hacía antes de esto? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, es de indicación obligatoria para grupos de riesgo, déjame recordar, Fabián, es para mayores de 65 años,
para niños de 6 meses a 2 años, para embarazadas en cualquiera de los trimestres o los primeros 10 días del parto o del puerperio, y para los trabajadores de la salud es obligatoria y la estamos aplicando en todos nuestros vacunatorios. Y luego las personas también, por supuesto, de 2 años a 64 con enfermedades acompañantes. El resto de las personas, es decir, las personas entre 2 y 64 años que no tienen enfermedades acompañantes, esa decisión personal, porque la vacuna de la gripe lo que hace es evitar la enfermedad grave y mortal, y en los grupos que te digo, sin riesgo, la enfermedad grave y mortal es extremadamente infrecuente. Ministro, cuando uno tiene COVID, tiene que hacer cuarentena hasta que se pasa, porque si no, seguís contagiando. Pero hay una situación que ocurre que a veces uno tiene gripe, quizá te da negativo COVID, que pasa a veces, que tenés COVID pero te da negativo. Entonces uno no termina de saber, bueno, salgo a la vida porque es una gripecita, o tal vez tengo COVID y estoy contagiando. ¿Qué pasa? ¿Es todo COVID? ¿O ahora hay gripe y COVID? Porque cuando era en la época del COVID o de la cuarentena era todo COVID. Sí, aquí estamos en un escenario epidemiológico de varios virus circulando, ¿no? Desde el mes de enero en la ciudad de Buenos Aires empezó a aumentar muchísimo lo que se llama el virus de la influenza A, que es uno de los motivos de la gripe. Ahora, recordar a la gente que los cuadros respiratorios infecciosos con moco, dolor de garganta, dolor de cabeza, un poco de fiebre, pueden ser muchos virus diferentes. Uno es el virus de la gripe, como decimos, el influenza A, que está circulando, aunque ahora está circulando en un poco menos de magnitud. El virus incisional respiratorio, que da sobre todo cuadros respiratorios en los niños y la bronquiolitis, pero también circula en el mayor. Y después lo que llaman los rinovirus, los virus que dan resfrío, que son moco, dolor de garganta y dolor de cabeza. Eso, que esos son bastante más leves o en general no progresan a enfermedad pulmonar. Y por supuesto el COVID. Son todos virus respiratorios, estamos en el periodo donde empiezan a circular de manera intensiva, sobre todo con estos fríos de estos días, es el momento típico donde empiezan a repuntar. Bien. Última pregunta, yo no te la puedo hacer, se la hago a Gaby Yul te la va a hacer a vos. ¿Cómo no? Preguntale si va a ser candidato a jefe de gobierno el año que viene. Sí, el año que viene hay elecciones, doctor Quirós, ¿usted va a ser candidato? Yo, Gabriela, vos que sos un periodista serio, te voy a contestar bien. Gracias. No, yo lo digo siempre. Nosotros los funcionarios venimos a la función pública a hacer una tarea, llevar adelante un plan, un proyecto. Estoy plenamente focalizado en el hoy, en lograr el proyecto que habíamos acordado con Horacio allá en el 2019. En vez de hacerlo en 4 años, tenemos apenas 2 años para hacerlo, tenemos toda la energía puesta ahí. Luego, el año que viene será otro momento, los caminos de la vida que nos depara, lo definiremos el año que viene. Esto lo va a hacer Causí. Igual me quedo con el gesto, ¿eh? Quiero aclarar, porque hizo la pregunta el señor Schulz, porque el señor Quirós, yo me corrí de mi rol de periodista, porque no soy periodista en este tema, tengo posición tomada, el señor Quirós lo sabe y yo quiero que él sea candidato. Ajá. Por eso me corrí de la pregunta. Está muy bien. Bueno. ¿Ok? ¿Está claro? Esto es solo para meterle Te presión. agradezco mucho. Es para meterle presión al ministro lo que hago al aire. ¿Te das cuenta? Nada más que eso. No, yo te agradezco mucho, Fabián, pero es muy serio muy en serio lo que les digo. Sí. Nosotros tenemos esta oportunidad de fortalecer y ayudar al sistema de salud. No vamos a perder un solo día en pos de hacerlo. Después, más adelante, iremos viendo. Honestamente, hoy no estoy enfocado en ese debate, en ese análisis. Lo vuelvo al tema. Nada. Tengo un corte atrasado hace 5.000 horas. Pero Gracias, ministro. Gracias. Es el menos no de todos los no de la sentencia que lo presenta. Yo sentí un sí. Por eso lo quieren de... ¿Perdón? Yo sentí un sí. Sí, yo también. Sí, yo también.